Muy bien, este es el último video del seminario Camino, Verdad y Vida. Estuvimos viendo unos tips básicos, realmente unos videos básicos, doctrina básica, donde nos damos cuenta que somos salvos por gracia, que lo que más necesitamos es la gracia de Dios, que la gracia lo es todo realmente. Él nos perdonó de nuestros pecados, porque hay maldad en nuestras vidas, todos somos pecadores. También vimos de que son hijos de Dios, somos hijos de Dios, aquellos que reciben a Cristo en su corazón y creen en Él, en su nombre. También vimos de que la sangre de Jesús tiene un significado muy importante y que es por ella que pudo ser culminada la obra en la cruz del Calvario. También nos dimos cuenta de que estamos marcados por su Espíritu Santo. Tenemos un guía, un consolador que está en nosotros, con nosotros y dentro de nosotros, permitiéndonos y ayudándonos, guiándonos hacia toda verdad. O sea que no estás solo, no estás sola, no es en tus fuerzas, no es en tus capacidades, es porque el Espíritu Santo de Dios que mora en ti te permite, te guía y te muestra qué palabras y qué acciones, qué decisiones debes tomar. Asimismo, también estudiamos qué es el Evangelio. Es una parte fundamental de la palabra, ya que el Evangelio es aquello de lo que debemos hablar, esas buenas noticias, de lo que debemos enseñarle a las demás personas, y más cuando es muy poco lo que conocen de Dios, cuando no han tenido un acercamiento íntimo y personal con Él. El Evangelio es muy importante. Vimos que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo por tus pecados, por mis pecados. Y de esta manera, entonces, estudiamos también cuáles son falsos evangelios, ya que hay personas, hay sectas, hay denominaciones que venden falsos evangelios, que nos enseñan falsos evangelios, y no con la intención de cogerlos contra ellos, contra estas personas o estas instituciones, sino con la intención de demostrar de que la palabra se cumple y de que va a haber en los últimos tiempos una apostasía, es decir, que van a llegar con falsos evangelios, con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, y ya lo estamos viendo, estamos en esos últimos tiempos. Ahora vamos a hablar de lo que debemos conocer y de lo que debemos predicar. Y ustedes dirán, bueno, pues lo que debemos conocer y lo que debemos predicar es la gracia de Cristo, es el Evangelio de Cristo, y realmente es así. Pero vamos a ver un sustento bíblico donde nos muestran cantidad de versículos, y creo que no nos va a alcanzar el tiempo para mostrar todos los versículos que tenemos, para demostrar que es lo que nos manda Cristo mismo, Jesucristo mismo, lo que nos manda a predicar. Porque a veces tú dices, bueno, y yo hablo con esta persona y yo, ¿qué le enseño de la Biblia? ¿Qué le muestro de la Biblia? ¿De qué vamos a hablar? ¿De los ángeles, del infierno, del juicio, de los milagros de Dios? ¿Qué le hablo? ¿Qué le predico? Y vamos a ver por la misma Biblia qué es lo que nos dice Dios. Nos dice, mira, enseña esto, habla esto, predica esto. Y este es el tema que vamos a empezar. Entonces, bienvenidos, pónganse cómodos, saquen papel, saquen lapicero y vamos a estudiar en este seminario Camino y Verdad y Vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros estamos agradecidos por tu bondad. Nosotros estamos profundamente agradecidos por tu misericordia, por tanto amor inmerecido que es gracia sobre nuestras vidas. Realmente hemos visto tu favor, hemos visto tu bendición, tu protección en cada una de las cosas y situaciones que desarrollamos. Permítenos, Padre Santo, que si hay quejas, si hay reclamos, si hay tristezas, peticiones en nuestras vidas, pues puedan ser tapados por todo lo que las bendiciones por las cuales tenemos que agradecer. Y asimismo, Padre Santo, tengamos un corazón más inclinado al agradecimiento y menos a la queja. De esta misma forma, permite que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad y que esta palabra quede arraigada en nuestros corazones, que la podamos poner en práctica, que la podamos vivir, que la podamos entender y la podamos enseñar y aplicar para los contextos que necesitamos. Asimismo, por tu Espíritu, permite que sea el mismo Espíritu el que nos hable, y no palabras humanas ni conocimiento humano, sino que sea solamente tu voz, Jesús. Eres el invitado de honor en este lugar, en este momento, y eres el único público que nos importa, tú, Jesús. Visítanos en estos momentos y háblanos. Eres bienvenido, habla lo que quieras hablar, en el nombre poderoso de nuestro único Rey y Señor Salvador Jesucristo, por siempre y para siempre. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a 1 Timoteo 4, del 1 al 9.
1 Timoteo 4, del 1 al 9. Dice: advertencia sobre los falsos maestros. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Dicen que es prohibido casarse y que algunos alimentos no se deben comer. Pero Dios creó esos alimentos. Dios creó esos alimentos. Los que son creyentes y conocen la verdad, que pueden comerlos, saben que pueden comerlos dando gracias a Dios. Todo lo que Dios creó es bueno y nada debe ser rechazado, sino recibido con agradecimiento. Todo lo que Dios hizo es purificado por lo que Él dijo y por la oración. Enséñales todo esto a los hermanos y así serás un buen siervo de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y la excelente enseñanza que has seguido. Pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos, y más bien, entrénate para una vida dedicada a Dios. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones tanto en la vida presente como para el mundo venidero. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Gracias, Dios, por tu palabra. Bueno, mira que aquí nos está hablando de que vienen falsas doctrinas de demonios, filosofías humanas, y que llegarán muchos con falsas enseñanzas, con discursos tontos. Pero lo que nos manda Dios es a enseñar siempre el Evangelio. Manténganse firmes en la palabra de Dios, en el Evangelio, y de esta forma van a trabajar para la vida eterna. Vamos a 2 de Timoteo, van a ser como nuestros 2 versículos bases, aunque vamos a leer mucho. 2 de Timoteo, y estos versículos es para mostrar de que hay otras personas que predican otras cosas y que realmente no es lo necesario, ni lo adecuado, ni lo que Dios nos ha mandado. 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 4, del 1 al 4. 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Y dice: cuando Jesucristo regrese como Rey, que lo estamos esperando, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos, enséñales siempre con mucha paciencia, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que les complazcan diciendo lo que ellos quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Aquí lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, tú lo puedes estar leyendo en otra versión, pero mira cómo queda claro. Te ordeno, es una ordenanza, que anuncies el mensaje, insistas en todo momento, fuera o no fuera de tiempo. Y nos está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué lo debemos hacer? Porque habrá gente que sí que va a estar hablando historias falsas, mitos, mentiras, y eso sí lo van a querer escuchar. Entonces tú y yo, que tenemos la verdad, debemos predicar y hablar la verdad. Porque los que dicen mentiras no se van a quedar callados. Ellos sí van a estar contando, es que yo abrazo un árbol, es que las energías, es que la pata de conejo, es que la penca sábila, es que el vaso con lentejas y cantidad de cosas. Ahorita está muy famoso lo de la toma de yagé. Entonces voy y tomo yagé y voy y le pago a un chamán y tengo una experiencia espiritual, es que la meditación trascendental. Y mira cómo es de increíble. De pronto te puede estar chocando esto, pero mira que es increíble que nuestros corazones son como más inclinados a esas cosas de que, ay sí, yo prefiero abrazar un árbol, yo prefiero hacer meditación trascendental, y tiene demasiados beneficios que la palabra. Está más inclinado a eso, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué choca y es fuerte decir de que estas historias y esto que nos vende el mundo es falso y que la palabra es la verdad? Porque la palabra te transforma.
Mientras que ese tipo de prácticas no te transforman, te generan una paz momentánea, una tranquilidad momentánea donde claro, tú te desestresas, te hacen un masaje, haces estiramientos, te ponen olorcitos, te ponen musiquita instrumental y pues claro, ¿quién no se relaja con eso? Siendo o no siendo pecadores, estando o no estando mal, pues cualquiera se va a relajar, como si estuviera en un spa y es normal. Pero ese tipo de prácticas no te exige cambio, no te genera cambio. Y cuando estamos en una zona de confort donde no queremos cambiar, pues preferimos ese tipo de cosas donde no nos exigen nada, ni sé que me van a dejar la moza, me tengo que dejar la moza, o la droga o el alcohol, a leer la palabra y a escuchar la verdad, que sé que sí va a transformar mi vida. Muy bien. Mire que también habla de que a las personas les gusta escuchar la mentira, les gusta escuchar los mitos, les gusta hablar de ovnis y todo ese tipo de cosas nos generan mucho morbo, que los muertos, que los espantos y eso sí nos gusta escucharlo, pero llevamos 10 minutos hablando de la palabra de Dios y ya nos fastidia, ya queremos, ya termina, ¿hasta qué horas es esto? Empiezo a mirar el reloj y bueno, realmente mira de que cuando nuestro espíritu está rechazando, nuestra alma está rechazando la palabra de Dios, hay graves problemas. Y es normal, es común, no es normal, es común porque pues obviamente la carne está en contravía del espíritu, lo que es el alma, lo que es nuestro cuerpo está en contravía de nuestro espíritu y lo más común al principio es que lo rechaces y te dé fastidio o nos dé fastidio. Muy bien. Gálatas 1 del 8 al 9, Gálatas 1 del 8 al 9. Está después de Efesios y está antes de Tesalonicenses. Antes de Efesios y después de Corintios. Gálatas 1, del 8 al 9. Y dice: pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias, está hablando del Evangelio, diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. En otras versiones dice que sea anatema, es decir, sea maldito, que Dios lo condene, es lo que quiere decir. Lo dije antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia otras buenas noticias, otro evangelio, otro mensaje diferente a los que ustedes han aceptado, que Dios lo condene, sea anatema o sea maldito. Por lo que acabo de decir, piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios, o que trato de quedar bien con la gente, pues si quisiera agradar a la gente no sería siervo de Cristo. Miren lo que nos está diciendo: ojo con otros mensajes que no son los bíblicos. Si llega otra persona predicando algo diferente al evangelio, ya está en maldición. Ya está en maldición. Entonces, si tú eres alguien que predica constantemente o habla de Dios constantemente, ojo con lo que hablas. Tiene que ser fundamentado y tiene que ser bíblico, porque si no, te estás buscando las maldiciones. Segunda de Corintios 4:5. Segunda de Corintios, ahí atrásito. Segunda de Corintios 4:5 dice lo siguiente: no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. En otras versiones dice: no nos predicamos a nosotros mismos o no hablamos de nosotros mismos, de nuestro propio testimonio, sino que lo importante en el mensaje es ¿quién? Cristo. Cristo. Y en cuanto a esto, aquí ya vas conociendo qué predicadores, qué pastores, qué ministros, qué sacerdotes, qué lugares son de sana doctrina o no. ¿Cómo lo filtras? Si tú vas a un lugar donde el líder habla mucho de él, es que yo oro todos los días, es que yo ayuno todos los días, es que yo soy tan bueno, es que Dios me reveló, es que Dios me dijo, es que tuve un sueño, y el protagonista tú ves que es más como el líder, más que Cristo, entonces no es de sana doctrina, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Claro, está bien contar el testimonio nuestro una vez, pero no contarlo cada 8 días. Está bien decir, mira, yo tuve esta experiencia, está bien, pero no estar refregándolo todos los días, porque si no, es como tú sacar pecho de que has tenido muchas experiencias, pero el otro no. Entonces es como comparándote de que tú eres muy usado por Dios y que por eso has tenido tantas experiencias y tanta revelación y tanta unción, ¿no? Realmente debemos hablar, es de Cristo, o sea, mira lo que Cristo hizo en mí.
Por el amor de Cristo me permitió esta revelación. Por el amor de Cristo Él me habló. Por su misericordia tuve la oportunidad de ayudar a alguien. Por su misericordia, por su gracia, Él me rescató. Es diferente cuando yo le doy la autoridad y la potestad y el protagonismo a Él. No le robo su gloria, porque la gloria no es mía ni tuya. La gloria es de Cristo, solamente de Cristo. Muy bien. Isaías 8:20. Isaías 8:20 está ahí cerquita de Jeremías y cerquita de Salmos. Isaías 8:20 después de Cantares. Isaías 8:20 dice lo siguiente. Isaías 8:20. Vayan entonces a la enseñanza y al testimonio. Y si lo que dicen los médiums y los adivinos no concuerda con la enseñanza y el testimonio, ciertamente para ellos no habrá amanecer. En otras versiones dicen, prediquen la palabra, básense en la ley, en lo que está escrito, en la palabra de Dios, en la ley del Señor, y no se basen en otro tipo de cosas que dicen los adivinos, que dicen los agoreros, que dicen los ocultistas, que dicen los hechiceros. No, simplemente vayan directamente a la ley de Dios, a la palabra de Dios, y en eso básense en dos cosas: palabra y testimonio. Palabra y testimonio es importante. Muy bien. Primera de Corintios 4:6. Y mientras buscamos esa Primera de Corintios 4:6, hablando de este versículo, hay que tener en cuenta de que no debemos añadirle, debemos decirles tal cual está ahí escrito. Tal cual está escrito. Pero es que yo pienso que esto y lo otro. No, mira, es muy sencillo. La palabra dice, no lo hagas. La palabra no te lo permite, Dios no lo permite, no te gusta que lo hagas. Entonces, pues no lo hagamos, no le pongamos peros. No, es que yo pienso que dice esto, es que no es lo que tú pienses, es lo que dice ahí realmente lo que está escrito. La palabra de Dios es muy clara. 1:6. Hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí mismo, está hablando Pablo. Lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa. Solo obedezcan lo que está escrito. Así no sentirán orgullo por un hombre y odio por otro. Miren lo que está diciendo. Es que hay gente que sigue a este pastor y hay otra gente que sigue a este sacerdote. Listo, el filtro es el mismo, la palabra. Si a ti te gusta el sacerdote y a X persona le gusta el pastor, no le hacen caso a lo que dice el pastor humanamente ni a lo que dice el sacerdote humanamente, sino que ambos deben hablar es la palabra. Y aquí eso es lo que está diciendo Pablo. Mire, si unos son de la iglesia de Pablo, pero otros son de la iglesia de Apolos, no le hagan caso a lo que dice el hombre, hagan caso solamente a lo que está escrito. Es decir, que lo que debe predicar un ministro, lo que debe hablar un ministro, un líder, es lo que está escrito, simplemente. Muy bien. No ir más allá de lo que está escrito. Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro, por allá al final de la Biblia, antes de llegar a Apocalipsis. Primera de Pedro 4:11. Y dice: el que hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que sirva con el poder que Dios le da. Que todo lo que hagan sea para alabar a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenece el poder y la gloria para siempre. Pero miren lo que nos interesa: el que hable de acuerdo con las palabras de Dios, con las palabras de Dios, con la palabra de Dios, con la Biblia, con el sustento, con el fundamento. Entonces, si Dios te da la capacidad de hablar, de predicar, de ministrar, de evangelizar a otras personas, de hablar del mensaje de Dios, habla lo que está escrito. No te salgas de ese parámetro, no te salgas de ese filtro que es el que más necesitamos, la palabra, hablar como Dios habló. Hechos 8:4. Hechos está después de los evangelios, después del evangelio de Juan y antes de Romanos. Hechos 8:4. Y dice: sin embargo, todos los que
huían, iban anunciando el mensaje de las buenas noticias de salvación por donde quiera que iban. Aquí está hablando de la persecución, y después de que los apóstoles fueron dispersados por diferentes partes, miren lo que nos dice acá: todos los que iban predicando las buenas nuevas, el evangelio. O sea, ¿qué predicaban los apóstoles? El evangelio. El evangelio era lo que predicaban. Mira, te tengo buenas noticias. Tú ya no eres esclavo, ya no vas a ser condenado, ya no tienes que pagar con tu vida e ir al infierno. Tú eres salvo. Eres salva por el amor de Cristo, por la sangre de Cristo, por la gracia de Cristo, porque Él murió por ti, Él lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y eso es lo que debemos predicar. Más allá de doctrinas, más allá de prácticas, más allá de costumbres o de cultura, el evangelio es transcultural, traspasa las culturas, y el mensaje es el mismo: Cristo murió por ti, por mí, porque te ama, te dio la salvación, te regaló la salvación. Es lo realmente importante. Ya después de eso, claro, no está mal estudiar y no está mal profundizar, pero para las personas lo primero que debes predicar es esto. Y mira lo que dice el versículo 5 ahí: Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí anunció el mensaje acerca del Mesías. ¿Qué hizo Felipe el apóstol cuando fue a Samaria? ¿Qué predicó? El mensaje acerca del Mesías. Felipe fue allá a decir: mira, viene destrucción para Samaria, van a ser consumidos, la ira de Dios viene. No, él predicó fue el mensaje del Mesías. Él te ama, Él vino a salvarte, Él vino a rescatarte. Es lo que Cristo quiere que nosotros le hablemos a las demás personas, porque ahí es donde está la salvación. Hechos 9:20, ahí adelantico. Y dice, fue cuando Pablo tiene ese encuentro con Dios. Saulo se quedó un tiempo en Damasco, estoy leyendo desde el 19, se quedó un tiempo con los seguidores de Damasco que vivían en Damasco. Enseguida entró a las sinagogas a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Después de que el apóstol Saulo, tuvo ese encuentro con Cristo, automáticamente dice, enseguida entró a los templos, a las capillas, a las iglesias, a proclamar el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Que Él vino al mundo, que murió, que fue sepultado, que resucitó por tus pecados y por los míos. Eso fue lo que fue el anunciar. ¿Qué debemos anunciar en las iglesias? Esto. ¿Qué debemos anunciar en las capillas? Esto. ¿Qué debemos anunciar con la familia? Esto. Es una realidad que muy pocas iglesias y denominaciones la viven, instituciones la viven, en vez de pararnos en tantas bobadas. Versículo 17 y 18 pues es realmente donde él recupera esa vista espiritual y por eso puede predicar esto. Hechos 5:42, ahí atrásito, Hechos 5:42, y dice: diariamente en el área del templo y por las casas los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías, o sea, el Salvador. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús salva. Ese es el mensaje. Que Jesús te salva a ti y a mí. Ese es el mensaje, no otra persona, porque es que no hay otro Dios, solamente es Jesús, nuestro único Rey, Señor y Salvador. Es el único. Hechos 19:13. Hechos 19:13. Hechos 19:13 dice: pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos trataron de usar el nombre del Señor Jesús para expulsarlos. Y les decían a los espíritus: les ordenamos que salgan de ahí. Perdón, si era ese. 19:13. Ok. Y en el 14, pero el mismo Jesús, sí, los espíritus, voy a volver a leerlo, pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos trataron de usar el nombre de Jesús para expulsarlos. Le decían a los espíritus: por el mismo Jesús, y esta es la parte importante, el que anuncia Pablo, les ordenamos que salgan de ahí.
¿Qué anunciaba entonces Pablo? ¿Qué reconocían las otras personas que anunciaba Pablo? A Jesús. ¿Quién era el protagonista del mensaje de Pablo? Jesús. ¿Quién era el protagonista del mensaje de los apóstoles? Jesús. ¿Cuál es el protagonista de los evangelios? Jesús. ¿Cuál debe ser el protagonista de tu retahíla, de tu predicación, de tu sermón, del hablar con los demás para llevarlos a Dios? Es Jesús. Si en tu predicación no está Jesús, el protagonista no es Jesús, tus mensajes no se centran en Jesús, déjame decirte, o eres un falso profeta, o estás con falsas enseñanzas, o estás muy engañado, o muy ciego, porque realmente todo mensaje nos debe llevar es a Cristo, a la cruz, a Jesús. Muy bien, vamos a leer 1 Corintios, esta ya la habíamos leído, 2 Corintios, 11 del 3 al 4, 2 Corintios 11 del 3 al 4. Del 3 al 4. Y dice: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y de la devoción que tienen por Cristo. Ustedes toleran sin quejarse a los que les dan un mensaje sobre un Jesús distinto al que hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al que ya recibieron. Y también están dispuestos a recibir una nueva noticia de salvación distinta a la que hemos enseñado. En otras versiones dice otro evangelio diferente. Entonces miren lo que nos están hablando. Hay personas que prefieren escuchar un evangelio diferente, no es que haya otro. Prefieren escuchar un Jesús diferente, no es que haya otro. Y prefieren recibir un espíritu diferente. Entonces, ¿qué sucede ahí? La gente se inventa otro Jesús y se inventa otro evangelio. Y claramente, si yo no recibo a Jesús y si no recibo su evangelio, pues no voy a recibir su Espíritu Santo. Y al no recibir su Espíritu Santo, lo que tú estás sintiendo, esa experiencia espiritual que estás teniendo, no viene de parte de Dios. Y si no viene de parte de Dios, viene de parte de los demonios. Entonces, claro, tú me puedes decir a mí: Mateo, pero es que yo me metí a esa secta, a esta religión, y yo he experimentado y he sentido muchas cosas. Pero yo te pregunto, ¿tú estás totalmente seguro o segura que viene de parte de Dios? Que esas experiencias que estás teniendo, que te pasa corriente por todo el cuerpo, que te mareas, que tienes alucinaciones, que tienes sueños, visiones, que ves cosas, que te sientes como levitando, que te sales del cuerpo, que tienes sueños, ¿tú estás seguro que eso viene de parte de Dios? Y si estás seguro, ¿cómo lo filtras? ¿Cómo te das cuenta que sí viene de parte de Dios? ¿De qué manera te das cuenta que sí viene de parte de Dios? Ay, es que me hizo un milagro. Y es que los demonios no pueden hacer milagros. ¿Es que acaso cuando Moisés no convertía la vara en serpiente, los brujos no hacían lo mismo? No convertían la vara también en serpientes. Entonces mira que no es por lo que vemos, no es por los milagros, no es por lo que sucede, porque mucha gente se deja convencer por ahí. Vamos a Filipenses 1:18. Filipenses 1:18. Filipenses 1:18 dice: pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer ¿a quién? A Cristo. Aunque algunos lo hagan por razones equivocadas, de todas maneras me alegra que se hable acerca de Cristo y seguirá alegrándome. ¿Aquí qué estaba pasando? Que muchos estaban predicando de Cristo, con unas estrategias diferentes, de una manera diferente. Y mire lo que está diciendo Pablo: ¿eso qué importa si usted piensa que la estrategia es esta o si el método es este? Lo que importa es que se hable de Cristo. Eso es lo realmente importante. Porque católicos, evangélicos, cristianos, pentecostales, adventistas, bautistas son nuestros hermanos? Porque se habla de Cristo. Y porque en la mayoría de ocasiones el centro es Cristo. Claro, habrán católicos, cristianos, pentecostales, evangélicos, adventistas, mormones y testigos de Barrabás, pues de que no hablen de Cristo y de que el centro no sea Cristo. Pues ellos no son nuestros hermanos. El que habla de Cristo y su vida se centra en Cristo es nuestro hermano, independientemente qué denominación sea, qué iglesia sea, qué religión sea, qué institución sea. Si tu centro es Cristo, tú y yo somos hermanos. Somos cristocéntricos, somos bibliocéntricos y somos seguidores del único Rey, Señor y Salvador, y por ende somos hijos de Él. Y al tú y yo ser hijos de Él, tú y yo somos hermanos. Somos hermanos. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15.
espero que estés anotando estos versículos. Es bien importante también cuando llegue una persona a confrontarte, pues tú digas, mira, aquí escrito está, como dijo Jesús en medio del desierto, escrito está. Gálatas 1:15 dice: pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Versículo 16. Por eso Dios decidió usar mi vida para dar a conocer las buenas noticias de su Hijo entre las naciones que no son judías. En ese momento no consulté a ningún ser humano. Mira lo que está diciendo aquí Pablo. Dios me eligió a mí, te eligió a ti. ¿Con qué intención? Con que anuncies a Cristo, de que hables de Cristo, que hables de Jesús. Esa es la intención por la cual Dios te rescata a ti y me rescató a mí, para que prediques de Cristo. Gálatas 3:1. Gálatas 3:1. Miren como lo dice en esta versión. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Quién los embrujó? Yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. Versículo 2. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Mira lo que nos está diciendo. ¿Cómo es que creen en otro mensaje diferente si es tan claro el mensaje de Cristo? Yo ya les hablé de Cristo, no crean en otro mensaje. Tú crees en Dios, pero prefieres hacerle más caso a las energías, al horóscopo, al tarot, a las cartas, a que te lean la mano. Increíble, cree en Cristo. Cree en Cristo, tú el Espíritu solamente lo recibes por creer en el mensaje del Evangelio, de Jesucristo, de su gracia. Solamente recibes el Espíritu de esa forma. No hay ninguna otra forma para recibir el Espíritu. Por eso solamente cree en Él y despoja tu vida y tu corazón de todas esas falsas enseñanzas que hay en ti. Vamos a Romanos 10, del 8 al 10. Romanos 10, del 8 al 10. Ahí atrásito. Romanos 10 del 8 al 10 dice lo siguiente. También dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti. Está tan cerca como lo está en tu boca y en tu corazón. Ese es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Ojo con esto, versículo 9, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús, nadie más, es el Señor. Y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Yo creo en Jesús, pero yo no creo en eso de la resurrección. Pues no crees en Jesús. Pues Dios, versículo 10, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. ¿Qué necesitas hacer? Creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca, que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y que murió por ti, que vino a este mundo, sufrió, fue crucificado, murió, fue sepultado, al tercer día resucitó por ti y por mí. Si tú crees eso en tu corazón, si tú lo confiesas con tu boca y lo testificas con tu vida, mira lo que está diciendo aquí, te salvará, te salvará. ¿Quieres acercarte a la salvación? No necesitas acercarte a una institución, no necesitas acercarte a una persona, necesitas acercarte a Cristo, creerlo con el corazón, confesarlo con la boca. Muy bien. Lucas 9:60. Lucas 9:60. Evangelio de Lucas. $9.60. Y dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Miren lo que nos está diciendo. Deja que la gente del mundo se encargue de las cosas del mundo. Tú que eres hijo mío, tú que eres hija mía, tú que eres un escogido mío, tú que aceptaste la vida conmigo, encárgate de anunciar el Evangelio. Y tú dirás, Mateo, pues que yo tengo que trabajar, tengo que estudiar. Sí, allá puedes anunciar el Evangelio.
Donde trabajas, anuncia el Evangelio. Donde estudias, anuncia el Evangelio. Con tu familia, anuncia el Evangelio. Es que estoy muy ocupado. En tus ocupaciones, anuncia el Evangelio y ahí estás cumpliendo el propósito de Dios. Es sencillo. Dios no te está diciendo salte de trabajar. Dios no te está diciendo salte de estudiar. Dios no te está diciendo que necesitas todo el tiempo libre para poder anunciar el Evangelio. Te está diciendo donde estés, es porque yo te he puesto claramente, pues es para que anuncies el Evangelio, no es para que hagas plata. Yo no te puse en ese trabajo para que hagas mucho dinero. Yo te puse en ese trabajo para que anuncies el Evangelio, para que cumplas un propósito con las personas que trabajas, con tus clientes, con tus jefes, con tus compañeros de trabajo. Y si no lo estás haciendo, ponte en la tarea ya, a partir de ya, hacerlo. Profesar. Ahí es donde viene la palabra profesión, de profesar nuestra fe. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Dice, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados, empezando desde Jerusalén. Lo que nos está diciendo aquí es que debemos anunciar lo que Cristo hizo por nosotros, que su nombre se anuncie por todas las naciones. Vamos a terminar con Marcos 16, del 15 al 16. Y mientras lo vas buscando, Marcos 16, había atrásito de Lucas, Marcos 16, del 15 al 16, puedes anotar estos versículos, simplemente ya yo creo que el sustento está bastante claro. Ya anota los versículos Mateo 17, predicar el mensaje de Dios y no otro. Mateo 24:14, predicar el Evangelio a todos los reinos, el Evangelio del reino, Jesús como rey, que Él vuelve como rey. Y entonces vamos a leer este de Marcos 16. Marcos 16, del 15 al 16, ya sabes, anotas Mateo 24:14 y Mateo 17. Dice, Marcos 16, del 15 al 16. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Muy sencillo. A Dios, ¿a quién le está dando este mandato? A los apóstoles, a sus discípulos, a todo su pueblo. Él le está dando este mandato a todos nosotros. La gran comisión, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a todas las personas. ¿Hay excepción? ¿Hay rechazo? ¿Hay personas que no se les debe predicar el Evangelio? No, aquí dice a todas las personas. Nadie tiene un certificado para recibir el Evangelio y otros que no lo tienen, o un permiso. Todos, absolutamente todos, debemos escuchar el Evangelio. Debe ser predicado para nosotros. ¿Sabes qué cambió mi vida? Haber escuchado ese mensaje. ¿Sabes qué ha cambiado muchas vidas? Haber escuchado ese mensaje. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Pero ¿cómo irán si no hay quien los instruya? Por eso tú y yo debemos ser herramientas, siervos de Cristo en sus manos, vasos usados por Él, vasijas moldeadas por Él, para poder ir a predicarle a esas personas que tal vez el pastor de tu iglesia nunca irá, que tal vez el sacerdote de tu barrio nunca irá. Te toca a ti, me toca a mí. Ese primo, ese vecino, ese compañero que no quiere escuchar, que no quiere ir a una iglesia, ¿sabes? Te toca a ti, me toca a mí. No esperes que un pastor lo haga, no esperes que un sacerdote lo haga, no esperes que un líder lo haga. Dios te está mandando a ti. Si eres hijo de Dios, debes cumplir esta gran comisión. Si te consideras salvo y acepto por la sangre de Cristo, debes estar cumpliendo esta gran comisión. Es uno de los parámetros, de las señales para determinar si alguien es o no es hijo de Dios. Entonces, tenemos una tarea. Y si no la has empezado a ejecutar, te tengo una noticia, lo puedes empezar a hacer desde hoy, lo puedes empezar a hacer desde ya, no esperes hasta mañana. ¿Tú crees que la novia que tienes, Dios te la puso nada más para perder el tiempo, o para pasar el tiempo, o el novio, o el papá que te tocó, o la mamá que te tocó, o los hijos, los hermanos, los primos, la familia que te tocó, a veces tan boletas, los jefes que te tocaron, los compañeros de estudio que te tocaron, los vecinos que te tocaron? ¿Tú crees que te tocó la mayoría de gente así por de malas? No.
hay un propósito, y ese propósito es que tú seas sal y que tú seas luz en medio de ellos. Con esto termino este seminario. Camino y verdad, vida es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, nadie conoce a Dios si no tiene a Jesús. Analiza si tienes a Jesús en tu vida y piensa qué estás haciendo con lo que has recibido. Estás recibiendo mucho pero no das nada, entonces de nada te sirve. Si tú recibes es para que des. Todo lo que Dios te da, dalo a las demás personas, dalo a las demás personas gratuitamente. Dios te dio la salvación gratuita, Dios te dio el conocimiento gratuito, Dios te dio las habilidades que tienes gratuitamente, el conocimiento que tienes gratuito, los dones que tienes gratuitamente. Dale salvación por medio del mensaje del Evangelio, por medio del mensaje de la palabra de Cristo, de nuestro Señor y Salvador, a las personas gratuitamente. No cobres, no te jactes de eso, no te enriquezcas con el Evangelio. Hazlo sin esperar nada a cambio y verás cómo todo llegará por añadidura. Acepta a Jesucristo en tu corazón, créelo y confiésalo con tu boca y empieza a trabajar por lo que Él te creó. ¿Sabes por qué no le encuentras sentido a la vida? ¿Sabes por qué en muchas ocasiones te sientes frustrado, te sientes fracasado, te sientes vacía, te sientes triste, deprimida? ¿Sabes por qué lo sientes? Porque no estás cumpliendo tu propósito. Y ya nos dimos cuenta hoy cuál es tu propósito. Tu propósito no es hacer dinero. Tu propósito no es tener casa, beca, carro. Ese no es tu propósito. Tú crees que ese es tu propósito. Pero sabes, te vas a sorprender el día que tengas todo eso, que no le vas a encontrar sentido a la vida. El sentido de la vida es conocer a Cristo. Y ese conocimiento llega a través de obedecer sus mandamientos, de obedecer su palabra y de hacer lo que Él diseñó para nosotros, no lo que nosotros creemos que somos, que fuimos creados. Es como si tú cogieras una llave. Aquí que tengo una llave, es como si tú cogieras una llave y tú dices, esto es un adorno. Bueno, pues lo podrías utilizar como adorno, pero realmente esto es para abrir una puerta. Si la llave se crea y no se utiliza para abrir puertas, perdió su sentido, perdió su propósito de vida. Tú y yo fuimos creados y Dios nos ha rescatado para darlo a conocer a Él. Si tú no lo estás dando a conocer, estás perdiendo el sentido y el propósito de tu vida y lo vas a sentir tarde que temprano. Entonces, ponte a cuentas con Dios, reconcíliate con Dios y que este seminario realmente te haya servido para que puedas buscar, por favor, una iglesia de sana doctrina, un lugar que asistas concurrentemente, que asistas cada 8 días, todos los domingos, todos los miércoles, que empieces a asistir y te empiecen a instruir en la palabra, para que tú empieces a aprender más del amor de Dios y empieces a llevar a otras personas a ese amor que no lo merecemos, nadie lo merece, ni tú ni yo lo merecemos, pero que Él nos lo regaló y que asimismo se lo va a regalar a tu vecino, a tu papá que está tan mal, a tu hermano que está tan mal, a tu primo que está tan mal. Lo que él necesita, lo que esas personas necesitan para tener esa plenitud en la vida y que se solucionen esas situaciones en las que están viviendo, es a Cristo. Es la única forma, no hay otra forma, no hay otra forma. Busca por favor un lugar de sana doctrina, empieza a orar todos los días. Nosotros tenemos muchas actividades y tenemos muchas formas que te podemos brindar, pero si no se puede con nosotros, busca, no sé, en tu casa, en tu barrio, por internet. Hay muchas de buena doctrina y de sana doctrina. Ten en cuenta esto para que lo filtres y para que no te dejes engañar ni dejar meter los dedos a la boca y que no te roben, ni te manipulen, ni abusen de ti. Espero que te haya servido de todo corazón. Vamos a orar. Amado Jesús, nosotros te necesitamos y reconocemos de que tú eres maravilloso. Padre, hemos corrido en la vida muchas veces persiguiendo cosas vanas, vacías, pasajeras, creyendo que esa es la plenitud y esa es la felicidad. Pero Señor Jesús, hoy por tu palabra nos damos cuenta de que la vida eterna es conocerte a ti. Que nuestro deseo eterno seas tú, sea saber más de ti, conocer más de ese ser precioso, maravilloso que dio todo por nosotros, enamorarnos, apasionarnos perdidamente, locamente por ti. Que nuestro sentido y nuestra razón de existir seas tú, nuestro ayer, nuestro hoy, nuestro mañana, nuestro siempre seas tú. Que nosotros no queramos apartarnos ni un minuto, ni un segundo de tu presencia. Que nos sintamos tan plenos, tan amados, tan aceptados por ti, que no querramos salir de ahí. Que no se nos pase por la mente otro lugar, ni otro espacio, ni otra persona. Solamente mi corazón para ti completamente, Señor.
Fortaléceme, capacítame, llámame para poder predicar tu palabra, para poder compartir a otros las buenas noticias y poder que ellos experimenten esto que yo estoy experimentando en estos momentos. Todo te lo pido, Señor, para gloria, honra, autoridad, alabanza y poder de ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro único Rey, nuestro único Señor, nuestro único Redentor, nuestra única esperanza de gloria eterna. Amén, amén y amén.